Entonces, sean bienvenidos, compañeros. Vamos a trabajar en esta segunda parte de la sesión. Estamos hablando de las medidas de posición no centrales y específicamente en este caso nos hemos quedado con los percentiles, ¿verdad? Entonces, hablamos en una primera sesión, ¿verdad? De que si tenemos una serie estadística podemos estar interesados en ordenar los datos y calcular la posición que se tiene alguno de ellos. Por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? Ahí se muestran lo que podrían ser algunos percentiles. Por ejemplo, el percentil 5, el percentil 25, el 50, el 75 y el 95. Claramente, estos pueden guardar equivalencias con, por ejemplo, los deciles, ¿verdad? Que son del 1 al 9, o los cuartiles, que son del 1 al 3. Entonces, empecemos por el más sencillo, ¿verdad? ¿Qué significado tiene el percentil 50? ¿Alguien se recuerda? El percentil 50. Si nos dicen que estamos ubicados en el percentil 50, ¿qué significan? Términos de salario, estatura, edad, una nota. Parece que María Isabel y luego Ana Yesenia. Sí, buenas noches. Bueno, Eso nos indica que la mitad de los valores está por debajo de, ¿verdad? de ese valor, muy bien. Y si tuviéramos otro percentil, no sé si tiene otro comentario, otra idea, la compañera Yesenia. No, lo mismo iba a decir, licenciado. Vale, muy bien. Pues también puede ser que indique que está arriba, ¿verdad? Ajá, que el Que de 50% los, correcto sería la otra parte, ¿verdad? Podríamos sería la decir, contraparte. correcto. Entonces, si por ejemplo, imagínense que tuviésemos ubicado en el percentil 95, ese dato entonces tiene dos significados, ¿verdad? Detrás deja un 95% y adelante de él solamente nos queda un 5%. Lo que tenemos que ser bien específicos es, ¿verdad? Que ese 95% acumulado que queda atrás de él son datos inferiores. No importa si son salarios, centímetros, notas u otra variable. Y el 5%, entonces, que queda adelante son superiores al valor de este percentil, ¿ven? Por ejemplo, si se nos dijera que estamos ubicados en un percentil 80, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significaría? Veamos, dice, eres la cuarta persona más alta en un grupo de 20. El 80% dice que de las personas es más baja que nosotros. Entonces, este 80% de personas que dejamos atrás con menor estatura significa que nosotros estamos ubicados en el percentil 80. Eso significa. Ahora, ¿qué porcentaje queda arriba con estaturas más altas? El 20. El El 20%, ¿verdad? 20%. El 20% de las restantes personas entonces tienen estaturas más altas que nosotros. Eso significa el percentil 80. Por ejemplo, si alguien tuviera la estatura, dice, de 1.85 metros, entonces esa estatura dice que estaría ubicada en el percentil 80. El 80% de las personas tienen estaturas inferiores a 1.85 metros, ¿verdad? Y el otro 20% o el restante tiene estaturas superiores a 1.85 metros. Entonces, ese es el significado de los percentiles, ¿verdad? Algunos de ellos guardan equivalencia, ¿verdad? Por ejemplo, el percentil 50, dijimos que es lo mismo que el valor de la mediana, porque nos divide en dos partes iguales la población, ¿verdad? 50 y 50. También el decil 5 nos divide el 50 y 50, y lo mismo sería para el cuartil 2, ¿verdad? Ahora, si hablamos del percentil 25, ¿alguien se recuerda a qué equivalencia guarda con un cuartil? ¿Cuál de ellos? Sería la cuarta parte. De La un, primera cuarta parte, entonces sería el cuartil número 1, que sería el mm, primero, ¿verdad? Que nos divide. sí. Y el 75% o el percentil 75 guardaría equivalencia con el cuartil número 3. Muy bien, Tres. correcto, ¿verdad? Sería Porque nos tres deja tres cuartas partes, ¿verdad? O sea, el cuartas partes. 75% de la población. Pues entonces vamos a pasar ahora, ya que hicimos este pequeño repaso del significado de los percentiles,
vamos a pasar a conocer la fórmula si nosotros queremos calcular el percentil cuando los datos están agrupados. De hecho, no la vamos a conocer, ¿verdad? Sino que a recordar, porque es la misma fórmula que ocupamos para la mediana. La única diferencia es que ahora los datos no los vamos a dividir entre 2, el n más 1 entre 2, ¿verdad? Sino que lo vamos a dividir entre 100, porque estamos interesados en dividir la población en 100 partes. Y esa división, observen ustedes que la vamos a multiplicar por 100. Luego el proceso ya lo hicimos, ¿verdad? Buscar la posición de ese percentil, la clase que contiene a ese percentil, ¿verdad? Y los datos que están asociados. En este caso, las letras que se han ocupado en la fórmula tienen el siguiente significado. Este K sería el percentil que nosotros estamos interesados en calcular. Podría ir desde el percentil 1 hasta el percentil 99, porque son los que nos dividen a la población en 100 partes iguales. Cuando calculamos la posición, el K por N, ¿verdad? La N representa el número de datos que tiene nuestra serie estadística. 100 personas, 50, 70, etc. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la posición, ¿verdad? El K por N sobre 100. Y luego entonces nos vamos a ubicar la clase que contiene al percentil buscado, ¿verdad? Esto nos va a dar un límite inferior, que sería este L sub I. Y al observar las clases, ¿verdad? Entonces podemos deducir el ancho de clase, que sería este W que está aquí representado. El FA que está aquí restado en la parte del numerador arriba es la frecuencia acumulada. En este caso, como son percentiles, no se le suma 1, ¿verdad? Y abajo en el F sub I es la frecuencia absoluta de la clase, es decir, la frecuencia absoluta normal. Entonces, como ustedes pueden percibir, lo que cambia es la posición del percentil. Ahora, el uso de la fórmula es la misma que en la mediana, ¿verdad? Que calculamos anteriormente. Entonces, veamos algunos ejemplos para que ustedes vayan captando, ¿verdad? Que se trata de la misma fórmula y veamos qué uso podemos darle a estos percentiles. Dice, ¿cómo encontrar percentiles? Dice, la siguiente tabla dice que nos muestra las 50 calificaciones del examen final de estadística elemental que se presentan en esta tabla. Entonces nos piden encontrar el primer cuartil, el percentil 58 y el tercer cuartil, que sería el Q sub 3, ¿verdad? O C sub 3. Entonces las calificaciones están así de manera natural, ¿verdad? No tienen orden. Son 50 calificaciones, quiere decir que nuestro N tiene este valor, ¿verdad? Así es que después de ordenar, ¿verdad? Y hacer el cálculo del número de clases, empezar por el dato menor hasta llegar al dato mayor, obtenemos la siguiente tabla, ¿verdad? Que ya la hemos construido en ejercicios anteriores. Entonces, de la calificación menor 39 a 47.5, ahí se representa la frecuencia es 3. De 47.5 a 56 van 2. De 56 a 64.5 van 6. De 64.5 a 73 van 11. De 73 a 81 van 10. De 81 a 90, 9. Y de 90 a 98.5 son 9 notas. Al hacer la sumatoria, estaríamos 3 más 2 más 6, más 11, más 10, más 9, más 9. Ahí tenemos 50 datos representados. Y la frecuencia acumulada ya se ha calculado, ¿verdad? 3 para la primera clase. Para la segunda clase serían 2 más 3, 5. Para la tercera clase son 6 más 2, 8 más 3, 11. Para la cuarta clase serían 11 y 6, 17, 19, 22. ¿Verdad? Para la quinta clase, 10 más 11, 21, 27, 29, 32. La quinta clase lleva acumulados 41 y la sexta clase lleva acumulados 50. Entonces, empecemos por lo que se nos está solicitando en primer lugar, el cuartil 1. Aquí es importante, ¿verdad? Que nosotros nos grabemos que el cuartil 1 tiene equivalencia con el percentil 25. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la posición de este percentil. ¿Ve? En esos 50 datos ordenados desde el menor hasta el mayor, ¿qué posición sería el cuartil
25. Pues entonces los datos que son 50 los vamos a dividir entre 100 y lo vamos a multiplicar por 25. Ustedes pueden hacer el cálculo en su dispositivo. 50 dividido entre 100.5 multiplicado por 25 nos da 12.5. Entonces buscamos la posición 12.5. En el acumulado, ¿verdad? Que sería la tercera columna, lo podemos encontrar en la cuarta categoría. Verifiquémoslo y veamos que estamos de acuerdo. Quizás alguien se pregunte por qué la cuarta categoría. Veamos que en la tercera van acumulados los primeros 11 datos. Entonces la cuarta categoría sería el siguiente, del 12 hasta el 22. Entonces esta cuarta categoría contiene la posición 12.5. Y de aquí vamos a obtener los datos, ¿verdad? Este sería el límite inferior de esta clase. ¿Cuál sería? 11. El límite inferior. 64.5. Correcto. El 11 sería la frecuencia normal, ¿verdad? O tradicional. ¿Y cuál dirían ustedes que es el ancho de clase de estas categorías? Es 8.5. 8.5, ¿verdad? Muy bien. Lo que ustedes hicieron es, ¿verdad? Un límite superior, 47.5, le restaron 39. Y entonces ahí nos dio el 8.5. Funciona porque los límites son reales. Donde termina una clase, ahí mismo también empieza la siguiente. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula, nos quedaría que el percentil 25 va a ser el límite inferior más la posición del percentil 25 menos la frecuencia normal, que es el acumulado anterior, que es 11, entre la frecuencia normal, que está abajo de este 11, ¿verdad? Curiosamente, hoy coinciden los dos números. Y esto lo vamos a multiplicar por 8.5. ¿Qué operación haríamos primero, después de sustituir ahí los datos? Paréntesis. La resta, ¿verdad? El paréntesis. Entonces sería 12.5 restado con 11. Esto nos queda 1.5. Lo dividimos entre el 11 del denominador y me queda 0.1363. 1363. Multiplicado por 8.5. Entonces aquí llegamos a 9. 90. Muy bien, entonces ahora le vamos a sumar el 64.5 y llegamos a 74.35. Veamos. 65.30. 12.5 menos 11, dividido entre 11, por 8.5. Y se lo sumamos a 64.5. Ahí llegamos al número 65.6590, que aproximadamente lo podríamos dejar a 65.6. Entonces podemos decir, ¿verdad? Estamos en el percentil 25 o cuartil 1. Esto es una nota de aproximadamente 66 puntos. Entonces, ¿qué significa esto en términos de notas en este grupo de 50 estudiantes? Veamos. La nota 66 es el percentil 25. ¿Qué significa en términos de notas? El percentil 25. Vamos a ver quién. María Isabel, por favor. Y el 25% se encuentra por debajo del 65.66. Punto, ¿verdad? Correcto. También entonces podríamos decir, ¿qué podemos decir del restante 75% de las notas? Que está arriba del 65.66, Correcto. Son notas. 75%. Correcto, muy bien, excelente, le felicito. Son notas superiores a 66 puntos. Así es que entonces ahí tenemos calculado el cuartil 1 o lo que sería lo mismo, el percentil 25. Bueno, si queda claro, pasemos al segundo que nos pedían calcular, que es el percentil 58.
Aquí entonces vamos a repetir el proceso. De nuevo vamos a calcular la posición del percentil. ¿Ve? Esta posición entonces sería 50 dividido entre 100, porque son 50 datos, multiplicado por 58. Entonces esto sería 10.5 por 58, da 29. Entonces buscamos la posición 29. ¿Cuál de las 7 clases contiene acumulado la posición 29? El 32, la frecuencia 32. Ahí verán, la que tiene frecuencia acumulada 32. Entonces sería la que va de 73 a 81.5. Entonces quiere decir que nuestro límite inferior sería 73. El ancho de clase va a ser el mismo, 8.5. Y observen que esta clase tiene frecuencia normal 10. La frecuencia acumulada anterior es 22, ¿verdad? Entonces, al sustituir los datos, nos quedaría límite inferior 73, la posición del percentil 58, 29, menos la frecuencia acumulada de la clase que lo contiene, 22. ¿verdad? Entre la frecuencia de la clase, que es 10, por el ancho de clase. Entonces, hagamos ese cálculo y díganme ustedes cuál sería el valor para el percentil 58. $78.95. 8.95. No, 73. 78.95, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí, ¿verdad? Primero el paréntesis, multiplicamos y lo último es sumar. Quiere decir entonces que el 58% de los estudiantes tienen notas abajo de 78.95 o casi 79 puntos. El restante del 100%, que sería un 42%, tienen notas superiores al 78.95. Vaya, entonces, si no hay preguntas o dudas, pasamos al último que nos pedían calcular. Y nos piden calcular el cuartil número 3. Entonces, ¿con quién guarda equivalencia el cuartil número 3? La equivalencia es con el percentil número 75. Muy bien. Entonces, vamos a calcular primero la posición, ¿verdad? Y esto sería los 50 datos entre 100 multiplicado por el percentil que buscamos, ¿verdad? Que es 75. Y nos da que es la posición 37.5. Entonces, ¿qué clase contiene a esta posición en la frecuencia acumulada? 41. La que tiene 41, ¿verdad? Sería entonces la clase de 81.5 a 90. El límite inferior es 81.5, su frecuencia normal es 9 y la acumulada anterior sería 32. ¿verdad? Así es que al sustituir datos en la fórmula de los percentiles sería límite inferior más la posición del percentil 75 menos la frecuencia acumulada anterior entre su frecuencia normal que es 9 por el ancho de clase. Entonces, vean ustedes ahí a qué valor llegamos. Tomemos nuestra calculadora. 86.69. 86.69 más 81.5. 86.69, ¿verdad? Muy bien. Y ahí nos quedaría aproximado. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que en este caso, como estamos en el cuartil 3, ¿verdad? El 75% de los estudiantes tienen notas abajo de 87 puntos, podríamos decir, ¿verdad? Pero también es mucho más interesante, ¿verdad? Que el restante, el 25%, tiene notas superiores a 87 puntos. ¿verdad? Y entonces aquí veamos la utilidad de los percentiles, ¿verdad? Que nos permiten dividir la población, por pequeña o grande que sea, en 100 partes iguales. Y de ahí nosotros podemos sacar una inferencia a partir de esto, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de cómo calcular percentiles para datos agrupados. Les decía yo que es la misma fórmula de la mediana. Lo único que cambia es que ya la población no la dividimos entre 2, sino que la dividimos en 100 partes y lo multiplicamos por el percentil. ¿verdad?
No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario o necesita una segunda explicación. Bueno, no. ¿Sí diga? Solo una consulta, perdón, Sí. entré minutos tarde. Me imagino que para esto colocó una fórmula previa, licenciado. Ya la explicó, ¿verdad? Me imagino. Sí, está en la, bueno, es de hecho la misma de la mediana. La vimos en la, ajá, es esta. No sé si para tenerla ahí le sirve tener una captura. Sí, sí, ahorita voy a capturar eso. Gracias. Deme un segundito, ahorita voy. Vaya, entonces decíamos que cuál es la ventaja de un percentil, ¿verdad? Que Ahí un está. percentil Gracias. es una posición y es una posición no central, ¿verdad? Porque podemos buscar el percentil 10, si queremos imagínense, salarios inferiores, ¿verdad? Para poder otorgar una beca o algo similar. O podemos buscar un percentil alto, como por ejemplo el percentil 85 o el 90, para saber cuáles serían las mejores notas, ¿verdad? También. O en términos de inversiones, ¿verdad? Las inversiones más bajas de un centro escolar o las inversiones más altas también de un centro escolar. Bueno, entonces tenemos un segundo ejemplo para que afiancemos esto y dice de la siguiente forma. Tiempo estimado dice en llevar a cabo una auditoría de cierto número de empresas por un despacho de contadores. Está dado en la siguiente tabla. Me piden determinar el valor del cuartil 2, el decil 5 y el percentil 70. Y la tabla nos presenta de la siguiente manera. El número de horas de auditoría dice que va de 0 a 24.99, 2 empresas, de 25 a 49.9, 4, de 50 a 74.9, 12, de 75 a 99.9, son 30, de 100 a 124.9 horas son 18 y de 125 a 149.9 horas son 4. Nuestro total de empresas que estamos aquí auditando es de 70. Entonces, podemos iniciar mencionando que los límites de las categorías son diferentes, ¿verdad? Son aparentes. Entonces, la primera termina en 24.99 y la segunda empieza en 25. Entonces, no son límites reales. El ancho de clase, entonces, en este caso, ¿cuál dirían ustedes que es? 25. Es 25, ¿verdad? Correcto. Entonces, sería 25 menos 0 o 50 menos 25 o 75 menos 50, el que ustedes quieren, ¿verdad? Un límite inferior de una clase menos el límite inferior de la clase anterior. Ahí lo hemos obtenido. Pues entonces comencemos calculando el valor del cuartil número 2. Para esto necesitamos la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces la frecuencia acumulada aparece en la siguiente categoría: 2, 6 para la segunda, 18 para la tercera, 48 para la cuarta, 66 para la quinta y la última pues obviamente tiene los 70 datos ya acumulados. Entonces vamos con el cuartil 2. El cuartil 2 es lo mismo que el percentil 50 y es lo mismo que la mediana. Entonces si calculamos el valor, la posición de este percentil 50 sería los 70 datos divididos entre 100 y lo vamos a multiplicar por 50. Al hacer esto, verifiquen ustedes 70 dividido entre 100 partes, punto 7 35. por 50, 35. Entonces es la posición 35. ¿Quién es la posición 35? Veamos la categoría que 48 contiene. la cuarta. 48. Es la que tiene 48 acumulados. Entonces estaría entre 75 a 99. A 99. Para ser exactos, entonces vamos a utilizar la fórmula. Percentil 50 es el límite inferior, 75, más el cociente, posición de la percentil 50, 35, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería esta 18, sobre la frecuencia normal de esta clase, que es 30, multiplicado por el ancho de clase. Entonces, al hacer este cálculo, haríamos 35 menos 89.16. ya esa sería la respuesta final. Pero, ¿cómo va el proceso ahí? Vaya, primero restamos, ¿verdad? 35 menos 18. 18. 17.
Esto lo dividimos entre 30 30. y nos da 0.566666, ¿verdad? Ujú. Y ahí ya tenemos el paréntesis. Entonces esto va Más multiplicado por 75. 25. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Lo primero que sacamos ahí, donde dice La 50. resta y dividimos, ¿verdad? El paréntesis. Restamos y dividimos. Y el resultado de esto, restar y dividir, lo multiplicamos por 25. Aquí llegamos a la respuesta 14.166666 progresivo. Ujú. Más el 75. Más el 75. Ahí llegamos al que nos dijo el compañero. 79.16. 16, ¿verdad? 69.16. Ajá, fíjense que estamos hablando de horas, ¿verdad? Entonces lo podríamos aproximar a 89.2 prácticamente, ¿verdad? O 89.17. Es que no se Entonces, redondea ni se deja, ahí digamos, lo podemos dejar, ¿verdad? De hecho, en términos más prácticos, ¿verdad? Asumiendo que no siempre le vamos a hablar a un público que domine muy bien así, ¿verdad? Los números, sería más práctico decir, ¿verdad? Que el 50% de las auditorías tuvo menos de 90 horas de duración. Ahí, ¿verdad? O inclusive si utilizamos el 89, estaría ahí, ¿verdad? Quizás sería un poco más exacto decir, ¿verdad? Que el 50% de las auditorías tuvo menos de 90 horas. Claro, se puede usar el número como tal, ¿verdad? 89.17 o 89.2. Incluso 89 horas, ¿verdad? Estaría dentro de la respuesta ahí aceptable. Entonces, ¿tenemos el proceso? Sí, licenciado. ¿Lo tenemos ahí? Vaya, muy bien, excelente. Entonces, nos pedían calcular el decil 5 también, ¿verdad? Pero el decil 5 es lo mismo que el cuartil 2 y el percentil 50 y la mediana. Entonces, ya está calculado, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a hacer el último, que es el percentil 70. Para el percentil 70, veamos qué proceso podríamos hacer. Si quieren, damos unos minutitos para que ustedes hagan su cálculo y veamos que si vamos aprendiendo a hacer el espacio ahí. Licenciado, una ¿Sí? pregunta. El decil 5 me dijo ayer si es igual que el cuartil 2. Es lo mismo. Ah, lo Cuartil mismo. 2, decil 5, percentil 50 y mediana. Las Ah, 4 cosas es lo mismo. ok. Ujú. Ajá. Primero sería la posición, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene la posición, nos dice cuál le va dando, para vamos verificando. Ujú. ¿Alguien ya la tiene? ¿Qué posición ocupa el percentil 70? ¿49, licenciado? 49, muy bien, correcto, ¿verdad? Ya tenemos que es la posición 49. Entonces, ahora buscamos cuál categoría contiene a esta posición acumulada. Quedaría en la 100, de 100 a De 100 124.9. a 124.9. Entonces significa que los datos serían, ¿verdad? Límite inferior, frecuencia de la clase, frecuencia acumulada anterior, y el ancho de clase no va a cambiar, ¿verdad? Siempre va a ser 25. $125. 125. Entonces haríamos 49 menos 48. Es 1, ¿verdad? Entre 18. Un 18. Punto 05 por 25. 1.38 más 100.
Como ya me sale eso de 125. ¿Cuánto le salió? 49, Perdón, ahí hubo. $100.47 me sale a mí. 100.47. Vaya, hagámosla así juntos. 49 menos 48 es 1, ¿verdad? Ujú. Dividido entre 18, 0.0555. Por 8.5. Ah, por 25. Por 25, ajá. Ahí me equivoqué yo. Entonces me da 1.3888. 101.38, ¿eh? Más los 100, ahí llegamos, ¿verdad? Ujú. Al 101.3888. Aproximado lo podríamos dejar en 101.39, ¿verdad? Si fuera 2 décimas. Entonces, ¿qué significa el percentil 70? ¿Verdad? Significa que el 70% de los tiempos de menor duración, esta auditoría fue de 102 horas aproximadamente. O podríamos ocupar el número exacto que obtuvimos, 101.39 horas. Entonces, esperamos a que todos nos confirmen que llegaron a esa respuesta. Y diga, compañera. Ahí me quedé, licenciado. Sí, ¿De vaya. dónde sacó el 49? Ajá, vaya. Iniciamos restando 49 menos 48, que es 1, entre 18. No, eso sí. Molly, la pregunta de la compañera es que salió del 70 entre 100, ¿verdad? Y que dio el 49. Pregunta ella, abajo de La posición. posición entonces. No, Los no, 70 eso. datos divididos entre 100, ¿verdad? Multiplicado por 70 porque me piden el percentil 70. Es que 70. aquí lo que confunde es que me piden el percentil 70 y el total de datos también es 70. Sí, eso quizás me confundió. Ajá. Entonces, ¿Cómo el que... hizo para saber que estaba entre 100 a 124? Muy bien. Entonces ahí la primera categoría, la categoría anterior de 75 a 99.9, tiene Ajá. acumulados hasta los 48 primeras posiciones. Ah, ya. Entonces no alcanza. Nos vamos a la No. siguiente. La siguiente de 100 a 124.9 tiene agrupado hasta la 66. Después de la 48, que sería la 49. Entonces, esta categoría, la que va de 100 a 124.9, contiene las posiciones desde la 49 hasta la 66. Por lo tanto, ahí está la que nosotros buscamos. Ah, ya. ¿Sí? Vaya, eso hay que tener ahí cuidado de verlo. Alguien podría interpretarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Que el 30% de las empresas que mayor tiempo tomaron en auditorías estuvo arriba de 101.39 horas. Y sería la otra forma de interpretar el percentil 70 y que es totalmente válido también. Va, entonces ahí tenemos dos ejemplos ya de utilizarlo, ¿verdad? Para poder calcular los percentiles. De igual manera que en el caso anterior, ¿verdad? Podríamos ocuparlo si nosotros estuviéramos interesados en que tenemos una serie de datos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen, en esta serie de datos, la nota 8.5, ¿qué percentil ocupa? Entonces ahí el proceso matemático es de despejar, ¿verdad? Pero nomás por curiosidad voy a poner la fórmula que ya se hizo el despeje, ¿verdad? Si queremos saber una nota específica, qué percentil ocupa, entonces tendríamos que despejar acá, ¿verdad? Y la fórmula quedaría aquí de este valor, ¿verdad? Pero este es un extra porque ya es un poco más, el despeje ya está hecho, es un poco más matemático. Sin embargo, podría servirnos en algún momento. Vaya, entonces vamos a pasarnos ahora al lado práctico. Vamos a trabajar un ejercicio que tiene que ver con, creo que es edades de 50 personas y nos aparece aquí la tabla, ¿verdad? Para esto nos pide calcular el valor de los cuartiles. Entonces, por aquí tengo, vamos a ver, tengo ¿dónde está? Aquí tengo en una pizarra, tengo los valores. Les voy a compartir el enlace para que lo puedan editar ustedes aquí. Yo creo que en los comentarios lo puedo poner, ¿verdad? Y si no, se lo puedo compartir. A este enlace pueden ustedes
ingresar y pueden editar. Ya vamos a ver quiénes serían los que nos pueden colaborar. Si no, voy a compartir en el grupo de WhatsApp la imagen. Y lo pueden hacer ahí en lápiz y papel de acuerdo en su... No. Necesitamos esto. Vaya, la imagen está en el grupo de... de WhatsApp y también en el grupo. Entonces, veamos quiénes podrían colaborar. Nos piden calcular los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, ¿verdad? Entonces, en la segunda pizarra, que sería ¿quiénes podrían colaborarnos en calcular el cuartil 1? Quizás los vamos a dividir, ¿verdad? Vamos a ver, creo que normalmente nos conectamos 20, ¿va? Vamos con los primeros 7. Sería Ana Yesenia, Daniel, Didier, Enma, Hilda, José Vladimir y Karen Ivette. Vamos por el cuartil 1. Ok. Vale, los Tenemos que meter el siguientes... enlace, sí. Correcto. Lo pueden hacer en lápiz y No, papel ahí o alguien lo puede hacer aquí en la pizarra también. Luego Leula, María Isabel, Marixa, Néstor y Omar van a calcular el cuartil 2. Y los restantes, René Alonso, Roxana, Sandra, Susana, Víctor, Vidal y Yesenia van a calcular el cuartil 3. Si alguien puede editar aquí en la pizarra, me avisa y aquí está ya el valor, ¿verdad? Para poderlo calcular. El cuartil 2, ¿qué? Vaya, ¿quién se va a animar a editar en la pizarra virtual? Yo estoy intentando hacerlo y ahí algún dato que se mira ahí es el 50 que acabo de poner, eso soy yo. Entonces, bueno, entonces sería, ¿cuál le toca editar a usted? Calcular, perdón. El 2. Sí. Cuartil 2. Va, está bien, entonces estaría en la pizarra 1. ¿Alguien más puede editar aquí? Yo le voy a editar el cuartil 1. Va, entonces está en la pizarra 2. Alguien nos puede... El 3 faltaría, ¿verdad? El 3 es el cuartil 3. El cuartil 3 o percentil 75, Percentil es lo mismo. 75, muy está bien. Aquí en el 4. Vale, entonces se los dejo aquí. Si no, si alguien hace sus cálculos, también puede subir la imagen al grupo de WhatsApp y de ahí lo vamos a ver. De acuerdo, Lick, ya vamos a ver.
Licenciada, yo lo hice, pero en el cuaderno. Ah, va. ¿Y puede subirnos la imagen al grupo? Sí, ahorita. Vale. No sé, ahorita no sé. No, está desconectado. Allá está desconectado. Va, no sé. Ah, ya subió imagen la compañera. Yo subí el del 1 y lo estoy editando también en la pizarra. Ah, vaya. Entonces la primera, no sé quién la subió. Yo le he deseado es el cuartil 2, que es igual al percentil 50. Me sale 30. El cuartil 2 igual al percentil 50. Ajá. Ah, entonces la posición le quedó la 25. Bueno, ahí sí la dejo para que nos lo explique. Posición me quedó 50, ahí el signo ahí es multiplicación, me quedó 25 la posición. Entonces lo busqué en la tablita, me queda en la clase 3746. ¿Verdad? Límite inferior tengo 37 y tenemos más 25 menos 24 entre 5 multiplicado por 9.
Resté 25 entre 24, entre 5 me queda 0.20 multiplicado por 9, 1.80. 1.80 más el límite inferior que sería 37, sería 38.8. Quiere decir que el 50% de la edad, en este caso, ¿verdad? Está debajo de 38.8. Y si quiero decir la otra parte, del 50% de las edades está de arriba de 38.8. Correcto, muy bien, ahí estamos con la interpretación. ¿Verdad? Excelente, muchas gracias, compañera, por la participación. Vaya, quiero ver cómo se elimina esto. Aquí, ¿verdad? El otro que tenemos es este, ¿verdad? Sí. No sé quién nos lo subió. Yo, Lick, Ah, yo vaya, subí sí. el 1 y lo estaba editando en la pizarra. Me he quedado ahí a medio andar en la pizarra. Vaya, También lo puse en si la pizarra. quieres. Lo estoy en la pizarra. Estoy también en la Ah, pizarra. vaya. Sí, en Ah, ya la está en la 2 segunda. estoy. ¿En esta? Ah, vaya. Sí, ahí estoy editando. Entonces, ahorita yo verifiqué la posición del cuartil 1, ¿verdad? Era K por N dividido entre 4. El Sí. cuartil 1 es 1 por 50 datos entre 4 partes. Al operar eso da 12.5. Sí. No escribí la fórmula aquí, solo los datos estoy poniendo. Con Sí. este 12.50 nos vamos a la acumulada y la primera que lo está sobrepasando es 16. Entonces vamos a ubicarnos entre la clase de 19 a 28. Por lo tanto, límite inferior es 19, que es el que ya sustituí aquí, más el número de ubicación que fue 12.5, menos la acumulada anterior que de 16, ¿verdad? Que sería 5, la acumulada anterior, que ahí está. Dividido entre la frecuencia que corresponde, que a escribirlo iba, que es 11, ¿verdad? Multiplicado por el ancho de clase, que sería 9, ¿verdad? Ahora, entonces, al operar el cuartil 1 y resolver, por último voy a sumar la clase, ¿verdad? Entonces, 19 más la resta, 12.50 menos 5, multiplicado por 9, dividido entre 11, vaya, ahorita lo voy a hacer como solo verbalizado, no voy a escribir todo el detalle. A 12.5 le resto 5, eso sobra 7.50. Yo le multipliqué por 9, dio 67.50, dividido al final entre 11. Sería 6.13 todo este factor. 6.13, pero como estaba el decimal 1363, dejé 6.14. Aproximo el 3. Entonces, al finalizar entonces a 6.14 le sumé el 19, eso nos dio 21.14. El cuartil 1 estaría representando que el 25%, voy a escribir el 21.14, ¿verdad? 21.14. Entonces sería que el 25% de la población tiene menos puntajes, son edades, ¿verdad? Menos edades de 21 años, 21 años, y el 75% de la población tiene más de 21 años, aproximadamente 21 años y unos dillitas, quizás. 21 años lo vamos a tomar entero. Sí, ¿vale? correcto. Y ahí está. Muy y bien. Voy a poner que son años. Sí, excelente, ¿verdad? Ahí un dato curioso que la compañera utilizó es de que aquí el juego de los números, ¿verdad? Primero multiplicar y después dividir, no altera la respuesta. Ahí, ¿verdad? Vaya, no sé si a alguien nos faltaría el cuartil 3, no sé si alguien ya lo tiene calculado. Lo calculé, pero no sé si está correcto. Sí, vaya, y lo podemos ver aquí o subió imagen al grupo. Voy a subir imagen, no sé si alguien más lo hizo, porque solo comencé, Vaya, pero cuesta está bien. mucho por la fórmula. Subo imagen. Vaya, sí. Súbanos la imagen, la vamos a ver ahí. Si no, Vamos a ver qué tal. Ahorita voy.
Vean ahí si ando bien o ando mal. Vale. Y si no, pues no se preocupe que estamos en la corrección. Primero ayer la también se posición, aprende. ¿es correcto eso? Sí. Vale, entonces sería la última. Esta. Sí. Entonces sería el 50 entre 100, ¿verdad? 37.5 es la posición del percentil 75. Ahí estamos bien. Si quiere, le escuchamos ahí. Sí. Estoy bien. Sí, Va. lo escuchamos. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, ajá. Vaya, yo pensé que no lo quería Luego, explicar. según la fórmula, dice que hay que colocar el límite inferior de la clase donde está. Ujú. Que sería Está 55. bien, ¿verdad? El límite inferior para mi clase, según esta, es la clase del 37 al 46. El límite inferior es Ujú. 37. Sería la posición 37.5, ¿verdad? La posición es 37.5. Ujú. Le queda en la otra clase. En la de 55 a 64. Sí. Sí, entonces en la clase escogida tenemos error ahí, compañero Víctor. Quiero ver, yo creo que se puede ver aquí, ¿verdad? La presentación. La posición le dio la ¿Por qué? 37. ¿Cuál? Entonces, sí, porque yo había comenzado a poner 55. Ajá, como se pasa sería la 1, 2, 3, 4, 5. La posición, la categoría 5 llega hasta 37 Ajá. acumulado. ¿Y esa posición a dónde? Entonces, quiero ver, yo creo que, no sé si lo podemos ver aquí. ¿Dónde sería? Aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Permítame, no nos vamos a quedar con la duda. No, yo pensé que esa posición se buscaba en el intervalo, licenciado. No, la buscamos en la acumulada. Vaya, aquí lo tenemos. Yo creo que ya es visible. Entonces, ya. como Pues le dio ya. la Aquí le voy a poner 37.5, va. buscar Eso ahí no lo vamos a ver. Entonces sería esta en categoría, ¿verdad? La que estamos a subrayar. Sí, ahí le queda. Esa. ¿Por qué? Porque esta tiene acumulado hasta la posición 43. Después de la 37 hasta la 43. ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los datos para el cuartil 3. Entonces usted lo estaba tomando ¿de cuál sería? 37, Yo lo estaba va, tomando de del intervalo. Ujú. ¿Dónde queda? No. Entonces miren ahí, ¿verdad? Sí. Qué bueno que salió, ¿verdad? Lo tomamos de aquí, ¿verdad? De la El proceso frecuencia está acumulada. bueno. Ajá, el proceso está bueno y la posición está bien, ¿verdad? Pero, entonces lo tomamos de la correcto. acumulada, en la tercera columna. De la acumulada. Entonces, si lo hacemos de esa manera, el cuartil 3 nos quedaría, ¿verdad? El límite inferior 37.5 sería menos 55. 37. Ajá, ahí sí, ¿verdad? Ujú. A 55, 56. ahí le vamos a sumar. Ahora hacemos la resta, ¿verdad? ¿Qué sería la posición hallada? Aquí no me va a quitar. 37.5 menos 37. 37.5 menos la acumulada anterior, que sería 37, ¿va? Sí. Todo dividido entre la frecuencia de esta clase, que es 6, por el ancho de clase. No sé si podemos escribir la respuesta. Entonces, en el paréntesis tendríamos que hacer, ¿verdad? Posición 37.5 menos la anterior, que es 37. Queda 55.75. Vaya, la resta nos da 0.5. Entre 6. 6, ¿a qué se refiere 6 ahí? El 6 es la frecuencia de la clase normal, el que dividimos. Ese Y yo había 6. tomado 5, correcto. Entonces sería 0.5 entre 6, da esto, multiplicado por el ancho de clase, que es 9, nos da 75, más límite Sí inferior. bien. Ahí nos da 55.75, ¿verdad? Sí. Ajá. Va, entonces ahí está. Entonces ahí guardemos en
en los aprendizajes, ¿verdad, compañero? Muy bien, Que excelente, profe. la frecuencia acumulada la vamos a venir a observar de la posición, la vamos a tomar en la frecuencia acumulada. ¿Dónde? ¿Qué categoría es la que queda ahí? ¿Verdad? Ese sería el valor que vamos a tener ahí. Lick, solo un dato. ¿Sí, diga? Ajá, gracias. Ahí A va eso. Néstor. Sí, es que estaba hablando con la compañera Karina, que yo estaba con la duda, igual veo el dominio que ella tiene y pues el detalle es que a la hora de escribir se quedó ella con la respuesta de 21-14, más sin embargo ella dijo nada, yo me fui así aparte de escribirle y le decía yo que si no tenía que darle el 25-14, hacíamos el chiste porque ella en la calculadora tenía el dato de 25, pero a la hora de escribir 21 ya está corregido si ustedes miran en la pizarra 2. Ya está, ¿verdad? Es el que estamos viendo, 25-14. Sí, Lick, ahí Néstor me hizo la observación y yo así como que, ay, ¿qué hice? Me va a salir mal en el examen, Lick. Vaya, sí, y es el asunto ahí. Ya hice la dejé ahí arregladita, pero en el que mandé en el chat lo voy a eliminar porque está malo. Ahí sí lo por estar viendo el cuaderno, pues. Vaya. Muy bien, excelente. ¿Vale? Y entonces, igual yo, Lick, perdón, Lick, igual yo estaba editando y por no ver, yo decía que los datos eran 75 y no eran 75, no 50. Entonces, sería la que no alcanzaba a ver, ¿verdad? Pero entonces tuve que eliminar todo lo que estaba haciendo. Pero bueno, los que enviaron los compañeros, ahí tenemos las respuestas correctas, ¿verdad? En la presentación que voy a compartir hay 2 ejercicios extra, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo ya no los podemos desarrollar. Ustedes pueden practicar, ¿verdad? Y concluimos ahí con el valor de los percentiles. Por supuesto, ¿verdad? También en una distribución podríamos nosotros construir el diagrama de caja, ¿verdad? Que vimos en la clase anterior, que no sería más que ubicar, ¿verdad? Los cuartiles, el dato inferior, el dato superior y los cuartiles, ¿verdad? El 1, 2 y 3, o lo que sería su equivalente, los percentiles, ¿verdad? Percentil 25, 50 y percentil 75. Entonces el diagrama nos dice, ¿verdad? Dónde se encuentra el 50% de los datos centrales y cuáles serían los valores inferiores y los máximos que tendríamos ahí. ¿Sí diga? No, perdón. Va. Entonces ahí quedamos. Bueno, voy a ya tanto abierto, no sé ni dónde. Aquí está.